Bien, entonces estamos grabando en este video los cálculos de los métodos numéricos para describir una variable cuantitativa. Bueno, en este caso estamos seleccionando, acá tenemos tres variables: diámetro, altura comercial y volumen. ¿Se está viendo lo de R? Hola. Sí, doctor, se está viendo. Se ve, doctor. Bien, entonces nosotros vamos a seleccionar, podemos seleccionar diámetro, por ejemplo, diámetro. Entonces primeramente, vamos a ver, eh, vamos a calcular las medidas de tendencia central para el diámetro, ¿no? Entonces, esto es importante porque vamos a describir la variable. Entonces, calcular las medidas de tendencia central para el diámetro. Nosotros sabemos que hay varias medidas de tendencia central para variables cuantitativas. Una es la más utilizada, es la media aritmética. Tenemos la mediana, que también desde el punto de vista de la teoría estadística tiene más valor porque es más robusta, es una medida más robusta en comparación con la media aritmética. Tenemos la moda también. Bueno, aparte de eso tenemos otro tipo también de medias, como la media armónica, la media geométrica, que son medidas de tendencia central, pero para aplicaciones más específicas, especialmente para economía y también para estudio de tasas de incremento, etcétera. Bien, entonces nosotros acá vamos a calcular las tres medidas: la media aritmética, la mediana y la moda, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos que primeramente generarnos un vector, o directamente podemos trabajar también con con el nombre del data frame y el nombre de la variable, ¿no? Entonces vamos a colocar acá media. Vamos a colocar media diámetro, media diam, que significa la media del diámetro. La media del diámetro entonces va a ser la función que vamos a utilizar es min, que es para el promedio, para la media aritmética. Entonces vamos a colocar acá el nombre del objeto censo y el nombre de la columna donde está esa variable, que sería diámetro, ¿no? Diámetro, y entonces vamos a tener acá ¿cuál es nuestra media? Entonces vamos a tener que nuestra media para el diámetro, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver cuánto es la media para el diámetro. Bien, estamos haciendo correr, ¿no? Y tenemos entonces una media de 77.81 centímetros. Entonces, esa es la media. La media entonces es que nosotros hemos calculado de 77, bueno, vamos a colocar con dos decimales simplemente, 81 centímetros. Esa es la media, ¿no? El volumen promedio. Ese sería el volumen que representa a todos esos árboles, a esos 2106 árboles. El diámetro representativo sería el 77.8 centímetros, ¿no? Vamos a tener ahora la mediana. Entonces vamos a calcular la mediana del diámetro, ¿no? Esto va a ser la función media del diámetro, censo, diámetro, ¿no? Entonces también hacemos correr y vamos a visualizar la mediana del diámetro, Entonces vamos a tener acá, vamos a tener que la mediana del diámetro es 74.8 centímetros, ¿no? Entonces, fíjense acá, ya hay una diferencia. Entonces, podemos decir ya como una conclusión preliminar que los valores no son los mismos de la media aritmética y de la mediana. Bien, ahora vamos a ver cuál será el valor de la moda. No tenemos en R, no existe una función directa para calcular la moda, pero sí tenemos una librería la cual nos permite calcular la moda, ¿no? Entonces,
La librería, si ustedes no lo tienen instalado, lo pueden instalar de la siguiente manera. Yo lo voy a colocar acá, la función. Vamos a colocar, instalando acá, instalar la librería Modest. Esa es la librería. Entonces, bueno, ustedes tienen que instalar de la siguiente manera, colocar simplemente install.package y acá entre paréntesis colocar entre comillas Modest, ¿no? Entonces, yo ya lo tengo instalado, pero ustedes lo hacen correr esto y les va a instalar la librería Modest, ¿no? Entonces, una vez que esté instalado, entonces nosotros vamos a verificar si realmente hay esa librería. Entonces colocamos acá library Modest y vamos a ver si está instalado, ¿no? Entonces vamos a ver acá si está instalado. Bien, entonces está instalado esa librería. Entonces sí lo tenemos entonces instalada la librería, ¿no? Entonces ahí tenemos entonces la librería. Ahora vamos a ver PMB. Creo que es este. Ahora vamos a recordarnos. Y acá tendría que ser censo, diámetro. A ver, vamos a ver si no tenemos algún error. Vamos a ver si hay un error o no. Bien, hay un error acá. Entonces, a ver, vamos a ver si es FNB. Bien, hay un error ahí. Vamos a ver la función. A ver, vamos a recordar la función. A ver, vamos a ver acá. La librería. Entonces, cuando nosotros tengamos esa duda, tenemos que ir a ver la librería. Vamos a ver cuál es la función que tenemos que utilizar. Bien, aquí está Modest. Bien, entonces acá, a ver, vamos a ver. Es una función, ahorita vamos a ver. Es la función. Aquí vamos a ver. Aquí, a ver. MLB, estamos equivocando. Bien, aquí vamos a ver, es MLB. MLB. Bien, a ver, vamos a ver si eso es así. Bien, ese es entonces, ¿no? Entonces, esa sería la moda. Entonces, tenemos 74.07. Vamos a volver nuevamente acá. A ver, para estar seguros. Acá, vamos a ver, con Modest. A ver, tenemos la librería. Sí, es MLB, está bien. Es MLB. Bien, entonces ese es el valor más frecuente. Entonces vamos a tener, está bien, MLB. Bien. Entonces, bueno, vamos a limpiar la consola. Entonces vamos a ordenar un poco, instalar entonces la librería Modest, ¿no? Entonces ahora vamos a calcular y acá le vamos a poner un nombre también, ¿no? Entonces la librería Modest es la que nos permite calcular el valor más frecuente. Entonces vamos a indicar acá que la moda del diámetro, entonces justamente es aplicando esa función. Entonces vamos a tener acá, vamos a hacer correr ahora nuevamente.
Vamos a hacer correr. Bueno, y ahora tenemos acá. A ver qué pasa. A ver, MLB y ya. Bien, entonces aquí es donde tenemos un problemita en esto. Bien, a ver, vamos a hacer correr simplemente así. Bien, entonces acá es 74.07. Bien, entonces acá vamos a poner que la moda, entonces acá vamos a poner la moda es 74.07 centímetros, ¿no? Entonces, esos serían nuestros datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos? Vamos a ir acá nuevamente. Bien, nosotros tenemos los tres datos. Bien, ¿y cómo podemos interpretar? Porque acá lo más importante es interpretar. Uno tenemos, fíjense, la mediana y la moda son muy similares, la mediana y la moda. Ambos están en 74, solamente está en 74.8 y este es 74.7. Este es el valor más frecuente, que más se repite, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos indicar y hacer la siguiente interpretación. Entonces vamos a colocar interpretación, ¿no? ¿Cuál sería nuestra interpretación? Si nosotros vemos acá, primeramente, ¿cuál es el valor más alto? El valor más alto es la media, ¿no? La media aritmética. Entonces, la media aritmética es mayor que la mediana, es mayor que la mediana, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, tenemos 77.8, que es mayor a 74.8. Y esta también, y la mediana es un poco en realidad mayor que la moda, ¿no? Entonces acá podemos colocar, y la mediana es aproximadamente, podemos poner es aproximadamente, aquí esto podemos cambiarlo acá, es aproximadamente eh, igual a la moda, ¿no? Porque ambos son 74, solamente cambia ahí en los decimales. Bien, entonces, la media aritmética es mayor que la mediana y la mediana es aproximadamente igual que la moda. Entonces, tendríamos ahí, por un lado, en el valor de 74, los dos valores de la mediana y la moda, y más a la derecha, el valor de 77.81, que sería el valor de la media aritmética. Entonces, como la media aritmética es mayor que la mediana, eso significa, no nos olvidemos que la mediana representa que el 50% de los datos están encima de ese valor y otros 50% están debajo de ese valor. Entonces, a ver, eso también vamos a explicar acá. Eso significa que la probabilidad de que nosotros tengamos valores del diámetro, ¿no? Eh, por ejemplo, menores o mayores o iguales aquí tenemos el valor de la mediana a 74.8 centímetros. Entonces, esto es igual a un 50%, 50%. Y la probabilidad de tener valores del diámetro menores, serían mayores ahora o iguales a 74.8 centímetros, va a ser el otro 50%, ¿no? El otro 50%. Entonces, acá tenemos que el 50% ya está en 74.8, pero el valor de la media aritmética está mucho más a la derecha todavía. Por lo tanto, una interpretación importante es que hay una mayor concentración de datos, de observaciones, de datos del diámetro, en la parte izquierda de la curva de distribución, ¿no? Entonces, debido a esta situación, a que la media aritmética es mayor que la mediana, entonces nosotros podemos decir como interpretación, existe
existen un mayor número de frecuencias, existe un mayor número de frecuencias, ¿no? En la parte izquierda de la curva de distribución del diámetro, ¿no? Entonces, hay una mayor concentración de mediciones del diámetro en la parte izquierda, de la curva de distribución, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir también que hay posibilidades, ¿no?, de que nuestra curva sea asimétrica. Asimétrica, como está concentrado más a la izquierda, entonces la cola sería más larga a la derecha. Entonces, existe la posibilidad de que tengamos, en este caso, la distribución del diámetro presente una asimetría a la derecha. Bien, entonces, eso sería en relación una parte importante de, de lo que nosotros estamos viendo como las medidas de tendencia central, ¿no? Entonces, tenemos ahí entonces las medidas de tendencia central, la mediana, la media y la moda, ¿no? Bien, ahora hagamos lo mismo, pero con el volumen, Entonces, vamos a colocar acá la siguiente parte, calcular las medidas de tendencia central del volumen, ¿no? Entonces vamos a tener rápidamente, esto lo vamos a hacer más rápido porque ya hemos explicado lo anterior. Entonces, por ejemplo, vamos a tener media del volumen, ¿no? Media del volumen va a ser entonces min, y aquí tenemos censo, el data frame, y el nombre de la variable es volumen. Bien, entonces ahora queremos visualizar la media del volumen. Entonces vamos a tener acá. Bueno, por otra parte tenemos que tener la mediana también, la mediana del volumen. Vamos a calcular ahora la mediana del volumen. Esta mediana del volumen va a ser entonces la función media, censo, y aquí tenemos el nombre de la columna, volumen. Bien, y vamos a visualizar entonces la mediana del volumen, ¿no? Entonces, hacemos correr estos. Bien, y tenemos que la media del volumen nos da un valor de 2 puntos, vamos a hacer con 3 decimales, hagamos, a ver. Sí, 2 puntos, ya, pongamos 2.99, ¿no? Entonces, estamos hablando del volumen, entonces son metros cúbicos, ¿no? Y aquí tenemos, en el caso de la mediana, tenemos entonces 2.52 metros cúbicos, ¿no? Y en el caso de la moda, lo vamos a calcular también a través de la librería. Ya tenemos instalado la librería, entonces lo que vamos a poner es MLB de censo y del volumen. Vamos a hacer correr, a ver si no tenemos un problema. Bien, entonces nuestro valor es 1.88, ¿no? Es 1.88, entonces vamos a tener que nuestra mediana, entonces acá, he hecho la moda tiene un valor entonces de 1.88, 89 metros cúbicos, ¿no? Bien, entonces limpiamos la consola. Bien, ahora tenemos entonces los tres valores tenemos acá de las medidas de tendencia central del volumen. Ahora, nuestra interpretación tiene que estar también relacionada con lo mismo que hemos visto en el caso del diámetro. Entonces vamos a poner interpretación. Más rápidamente, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el mayor valor dentro de estos tres? Tenemos que la media nuevamente, la media tiene la media aritmética, también media aritmética, es mayor que, ahora, es mayor que la mediana
que la mediana y mayor que la moda. Entonces viene primero media aritmética, está a la derecha, luego un poco más a la izquierda está la mediana y más a la izquierda está la moda, el valor que más se repite, ¿no? Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que relacionar la media y la mediana. Nosotros podemos ver que la media aritmética está más a la derecha, por lo tanto, tiene la misma distribución las frecuencias, o sea, las frecuencias están más acumuladas, en el caso del volumen, también a la izquierda. Por lo tanto, hay posibilidades de que nuestra curva de distribución tenga una asimetría a la derecha, tenga una cola más larga a la derecha. ¿Cuál es lo contrario? ¿Cuál sería lo contrario? Lo contrario sería que tengamos más bien que la mediana sea mucho mayor que la media aritmética. Si la mediana fuera mayor que la media aritmética, entonces tendríamos una mayor concentración de frecuencias en la parte derecha de la curva de distribución y por lo tanto esa nuestra curva sería asimétrica pero con una cola más larga a la izquierda, ¿no? Entonces tendríamos que decir entonces en resumen, cuando la media aritmética es mayor que la mediana, entonces tenemos la posibilidad de tener una curva de distribución con asimetría a la derecha. En cambio, cuando la mediana es mayor que la media aritmética, entonces nuestra curva de distribución va a tender a tener asimetría, pero hacia la izquierda. Entonces, esa es la interpretación de estos valores, de estas medidas descriptivas de tendencia central, ¿no? Bien, entonces ya hemos calculado ahí. Ahora vamos a calcular, ¿no? Aquí habíamos colocado las medidas de dispersión, calcular las medidas de dispersión, del diámetro primeramente, ¿no? Del diámetro. Bien, entonces, las medidas de dispersión del diámetro, entonces, son fundamentalmente el rango es el más básico. Luego tenemos la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de varianza, ¿no? También se utiliza, bueno, de alguna manera para tener una idea del grado de dispersión de nuestros datos, la desviación media, pero normalmente cuando nosotros tenemos ya calculado la varianza, la desviación, entonces lo otro ya no es indispensable, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta en este cálculo que nosotros estamos trabajando normalmente con muestras, ¿no? Entonces, estos 2106 árboles que tenemos en esta base de datos, en realidad es una muestra de un sitio mucho más grande. Por lo tanto, vamos a hablar de varianza muestral, vamos a hablar de desviación estándar muestral y también de un coeficiente de varianza muestral, ¿no? Bien, entonces vamos a primeramente calcular el rango. El rango del diámetro. Entonces simplemente vamos a tener la función range. Entonces acá vamos a tener el objeto del censo, y nuestra variable es diámetro. Entonces, acá vamos a ver cuál será el rango, ¿no? Entonces vamos a ver el rango, ¿no? Y aquí tenemos que mostrar el rango del diámetro, ¿no? Rango del diámetro. Entonces vamos a ver qué nos va a dar el rango, simplemente el mínimo y el máximo. Entonces nos está diciendo de cuánto a cuánto varían. Fíjense acá, varían estamos comenzando con 50, empieza con 50 y va de 50 hasta 168.7 centímetros. Entonces, ese es el rango. El valor mínimo son 50 centímetros y el valor más alto, el máximo, es 168 centímetros, ¿no? Entonces,
Estos son los valores. Por lo tanto, también podemos decir, hacer la diferencia. La diferencia entre estos dos sería entonces el rango. Entonces, la otra manera de poder obtener esto del rango, vamos a colocar diamétrico 1, va a ser colocando acá el máximo del diámetro, menos el mínimo del diámetro que tenemos ahí establecido. Entonces vamos a tener que nuestro rango entonces va a ser, entonces aquí colocamos rango del diam 1, que es la otra manera de calcular directamente el rango. Entonces vamos a tener que tenemos un rango de 118. Tenemos acá un rango de 118.7 centímetros. Bien, entonces ese es el rango que nosotros tenemos ahí, ¿no? Ese es el rango, ¿no? 118 centímetros. Entonces, esa es la variación que hay del diámetro entre el mínimo y el máximo, ¿no? Entonces, eso es restando 168.7 menos 50. Bien, entonces ya tenemos el rango. Ahora vamos a calcular la varianza, ¿no? La varianza del diámetro. Entonces, la varianza del diámetro vamos a utilizar la función var y nuevamente vamos a colocar censo, diámetro, y entonces vamos a hacer correr y vamos a entonces ahora nosotros visualizar cuál es la varianza del diámetro, ¿no? Entonces, visualizamos cuál es la varianza del diámetro. Entonces, tenemos una varianza de 341.24. Entonces, como estamos hablando del diámetro, eso nos eleva siempre a centímetros cuadrados, lo cual no es correcto, ¿no? Por eso es que siempre nosotros trabajamos mejor con la desviación estándar. Entonces, ahora vamos a tener desviación del diámetro. Entonces, la desviación del diámetro, nosotros tenemos que utilizar una función en R que es el SD. SD es para la desviación estándar. Entonces, vamos a colocar desviación de censo, diámetro, y por lo tanto vamos a visualizar esta desviación. Del diámetro, ¿no? Entonces vamos a hacer correr ahora, hacemos correr, y tenemos ahora una desviación de 18.42 centímetros, ¿no? Ahora sí, la desviación, el grado de dispersión está en las mismas unidades del diámetro, centímetros, ¿no? Entonces, si ya tenemos una idea de cómo varía, tenemos una media, ¿se acuerdan? Tenemos una media aritmética más o menos de 77, ese es el valor representativo, 77, y tenemos una variabilidad que va a ser de 18 centímetros hacia abajo y 18 centímetros hacia arriba de 77, más o menos. Entonces, en esos valores están incluida la mayor cantidad de los diámetros, ¿no? Entonces, es una cosa que también lo podemos interpretar. Bien, y finalmente vamos a tener acá el coeficiente de variación, ¿no? El coeficiente de variación del diámetro. El coeficiente de variación del diámetro, entonces, va a ser igual a la desviación dividido entre la media aritmética y multiplicado por 100. Entonces vamos a tener desviación del diámetro dividido. Entonces aquí tenemos, fíjense, la media del diámetro. Entonces tenemos acá la media del diámetro y eso multiplicado por 100. Entonces nuestro coeficiente de variación, ahora lo vamos a poder ver acá, coeficiente de variación del diámetro, entonces nos va a dar un porcentaje de variabilidad de nuestros datos. Entonces aquí tenemos un error, a ver, vamos a ver, hemos colocado acá, fíjense, nos hemos equivocado, acá es POE,
Entonces vamos a nuevamente limpiar nuestra consola y vamos a colocar entonces acá. Entonces acá tenemos el coeficiente de variación es 23 punto. Entonces acá nosotros tenemos que colocar que nuestro coeficiente de variación es 23.74%. Entonces esa es nuestra variabilidad. Entonces, la interpretación acá es que los datos varían más o menos en un 23%, ¿no? Entonces, tenemos ahí como media, tenemos un valor promedio, tenemos de 77.81, 77.81 es la media, pero nuestros datos varían en menos 23, menos, mejor dicho, 18.47 y más 18.47 centímetros, ¿no? Entonces, ahí está una buena proporción de las mediciones del diámetro, aplicando también un teorema en estadística que se denomina el teorema de Chebyshev, que nos dice que aproximadamente el 68% de las observaciones están entre la media más o menos una desviación estándar, de que el 95% de las observaciones están entre la media más o menos 2 veces la desviación estándar y de que el 99% de las observaciones están entre la media aritmética más o menos 3 veces la desviación. Entonces, acá podemos tener una idea de dónde están concentrados los valores, ¿no? A partir del cálculo de la desviación estándar y del coeficiente de variación, ¿no? El coeficiente de variación de 23.74 es una medida de dispersión, pero adimensional. Eso significa que no está en función a las unidades y por lo tanto yo puedo comparar, por ejemplo, ¿cuál tendrá mayor variabilidad, el diámetro o el volumen? Aunque sabemos que ambas variables tienen unidades de medición que son diferentes, pero sí podemos comparar a través del coeficiente de variación cuál de las variables de estas variables de diámetro y volumen presentan un mayor grado de dispersión de sus datos, ¿no? Entonces, eso sería el coeficiente de todas las medidas de dispersión del diámetro. Vayámonos a calcular ahora, ¿no? las medidas de dispersión del volumen, que es la otra variable importante por esta. Entonces vamos a tener el rango, ¿no? El rango del volumen, ¿no? El rango del volumen. Vamos a utilizar la función range. Entonces vamos a tener censo, volumen, y acá vamos a tener entonces, visualizamos y decimos rango del volumen, ¿no? Entonces, el rango de volumen nos va a dar el volumen mínimo y el volumen máximo. Y esos datos, entonces, acá tenemos, son 0.58, ¿no? 0.58, 0.58 metros cúbicos, hasta un valor de 14.53 metros cúbicos, ¿no? Entonces, esa es la variabilidad del volumen, ¿no? Esta variabilidad también lo podemos simplemente haciendo la diferencia, vamos a tener rango del volumen, ¿no? Entonces vamos a tener simplemente acá la diferencia, habíamos dicho, entonces vamos a tener máximo, el máximo del volumen, menos el mínimo del volumen, ¿no? Entonces el mínimo del volumen. Y entonces acá vamos a tener nosotros ese rango, justamente, el rango del volumen, ¿no? El volumen. Entonces acá vamos a tener cuál es el rango, cuál es la diferencia entre el máximo y el mínimo volumen. Entonces es 13.53. Entonces tenemos un valor de 13.95 metros cúbicos. Bien, entonces ya tenemos el rango. Ahora empezamos a calcular la varianza, ¿no? La varianza. Entonces vamos a tener varianza, ¿no? Y varianza, entonces, vamos a tener varianza del volumen. Varianza del volumen. Esa varianza va a ser con la función var, que es para la varianza muestral. Es importante también mencionar acá.
La función var de R es para la varianza muestral. Entonces nos vamos a calcular ahora cuál es la varianza del volumen, ¿no? La varianza del volumen. Entonces vamos a ver cuál será la varianza del volumen. Entonces vamos a tener acá la varianza del volumen, ¿no? Entonces la varianza del volumen va a ser también 3 puntos, ¿no? Acá vamos a tener, vamos a que con dos decimales, 3.158, veamos con tres decimales, que serían ahora metros, ¿no? Metros, pero ahora sería elevado a 6. Por eso es que no tiene sentido esto de la varianza, porque como está elevado al cubo, eso lo eleva al cuadrado, y al elevarlo al cuadrado lo convierte en elevado a 6, ¿no? En cambio, sí, con la desviación podemos tener en las mismas unidades. Entonces vamos a tener desviación del volumen. Entonces vamos a utilizar acá la función SD para la desviación. Entonces tenemos censo del volumen. Y acá vamos a tener entonces la desviación del volumen. Entonces, esta desviación del volumen, entonces, ¿cuánto nos da? ¿Qué valor tenemos acá? Tenemos 1. No, acá es 1.777, ahora es metros cúbicos. Son las mismas unidades originales del volumen ahora, ¿no? Y ahora vamos a calcular el coeficiente de varianza, pero para el volumen, ¿no? Entonces vamos a tener que eso es igual a la desviación del volumen, ¿no? Desviación del volumen, dividido entre la media del volumen, y eso multiplicado por 100. Bien, entonces acá hacemos correr, y ahora tenemos un valor. Bien, acá nos faltó colocar, tenemos que colocar el coeficiente de varianza del volumen, ¿no? Entonces vamos a hacer correr, y tenemos ahora un valor de 59.24, ¿no? Entonces acá tenemos un valor de 59.24%. Entonces, fíjense, si nosotros comparamos acá la variabilidad del diámetro y del volumen, vemos que como conclusión, comparando estos coeficientes de variación, podemos decir entonces que la variabilidad del volumen de madera, es, ¿no? Fíjense, es 59, es más del doble, porque fíjense, acá del diámetro sería 23, tendríamos, no llega ni, el doble sería 46, entonces mucho más que el doble, ¿no? Entonces la variabilidad del volumen de madera es mucho más que el doble de la variabilidad del diámetro, ¿no? Entonces estamos comparando acá 59%, comparando con el 23%, entonces esa variabilidad del volumen es mucho más que el doble, más de 2 veces es su variabilidad del volumen de madera en comparación con la variabilidad del diámetro. Entonces, acá nos podemos dar cuenta de que comparando la variabilidad, ¿no? O el grado de dispersión de dos variables en función al coeficiente de variación, es sumamente sencillo realizar una interpretación, ¿no? Yo podría decir es mayor, simplemente es menor cuando están cercas, pero podría decir es 3 veces mayor, es 2 veces mayor, es 2 veces menor, es 2 veces, es 3 veces menor, etcétera. Entonces estamos relacionando y teniendo una idea de cómo se dispersan los datos en una variable en comparación con otra variable, ¿no? Bien, entonces ya tenemos ahí calculado estas nuestras medidas de dispersión, que son fundamentalmente, hemos dicho, son fundamentalmente lo que son
la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar, y fundamentalmente el coeficiente de variación, el coeficiente de variación. Bien, ahora vamos a calcular las medidas, calcular las medidas de posición. Entonces acá vamos a calcular las medidas de posición del diámetro, ¿no? Entonces acá nosotros podemos calcular primeramente los cuartiles, ¿no? Acá primeramente vamos a calcular a los cuartiles. Y nosotros sabemos que los cuartiles son valores de la variable aleatoria que dividen el conjunto de datos ordenados de menor a mayor en 4 partes. Entonces vamos a tener el primer cuartil hasta el 25%, el segundo cuartil hasta el 50% y el tercer cuartil que va a ir hasta el 75%. Entonces esos 3 valores son los que dividen ese conjunto de datos en 4 partes, que sería la primera de 0 a 25, la segunda de 25 a 50, la tercera de 50 a 75% y la cuarta de 75% a 100%, ¿no? Y para esto vamos a utilizar nosotros una función que son los cuantiles. Entonces, vamos a decir cuartiles. Los cuartiles van a ser entonces, utilizamos la función cuantile, y entonces vamos a colocar acá primeramente el diámetro. El diámetro es censo, diámetro. Y acá vamos a colocar nosotros ahora las probabilidades. Nosotros queremos probabilidades, por ejemplo, ¿no? Queremos probabilidades, props, que va a ser una secuencia de valores. Acá aplicamos secuencia, que van a ir de 0 a 1, sabemos que las probabilidades solamente pueden variar de 0 a 1, según la teoría de probabilidades, entonces va a ir de 0 a 1, pero queremos que esté dividido, por ejemplo, estamos haciendo en 4 partes, entonces las 4 partes cada una va a tener el 25%, por lo tanto va a ser 0.25, cada 0.25, entonces cerramos eso ahí, ¿no? Entonces nos vamos ahí y vamos a ver cuál es nuestro resultado. Bien, acá tenemos que indicar que queremos visualizar los cuartiles queremos visualizar, entonces vamos a colocar acá los cuartiles y vamos a copiar. Bien, entonces nuestros resultados son estos de acá, que nosotros tenemos, acá vamos a colocar. Bien, entonces, estos son nuestros cuartiles. ¿Sí? Entonces, fíjense, estamos hablando de 50 es el mínimo, el máximo es 168.7. Bueno, eso también lo tenemos ahí, aquí tenemos 50, 168. Bien, entonces, nosotros tenemos acá que el primer cuartil, ¿cuánto vale? Vale 63.7 centímetros. El segundo cuartil es 74.8 centímetros. Y ese valor tiene que ser igual a la mediana, 74.8. Y vamos a ver exactamente, es igual a la mediana, fíjense, del diámetro, que es 74.8. Entonces tenemos acá 74.8 también porque es el 50%. Y el tercer cuartil será 89.1 centímetros, ¿no? Entonces, ya la interpretación la tenemos que hacer de la siguiente manera, ¿no? La interpretación se tiene que hacer de la siguiente manera. Entonces, nosotros podemos decir que la probabilidad de tener diámetros menores o iguales a 63.7 centímetros, ¿no? Es igual a un 25%. Bien. La otra interpretación va a ser que la probabilidad de que tengamos valores de X menores o iguales a 74.8 centímetros es de un 50%.
50%. Y finalmente, en el caso del tercer cuartil, decimos que la probabilidad de tener diámetros menores o iguales a 89.1 centímetros es de un 75%. Bien, entonces esa es la interpretación. Si nosotros decimos que tenemos una probabilidad de que nuestras mediciones del diámetro menores a 63.7 centímetros sea la probabilidad de un 25%, entonces la probabilidad de tener diámetros mayores a 63.7 centímetros va a ser lo que resta, que sería un 75%. En cambio, la mediana es mitad a mitad. Y en el caso del tercer cuartil, como la probabilidad de tener valores del diámetro menores o iguales a 89.1 centímetros es de un 75%, entonces la probabilidad de tener valores mucho mayores a 89.1 centímetros va a ser de un 25%, ¿no? Entonces, eso sería el cálculo y la interpretación de los cuartiles, Bien, ahora vamos a interpretar lo que son, vamos a calcular primeramente y vamos a interpretar lo que son los quintiles, los quintiles. Bien, entonces nos vamos acá y ahora nos vamos a ir a calcular los quintiles. Para esto tenemos entonces los quintiles, ¿no? Los quintiles son valores que dividen al conjunto de datos ordenados de menor a mayor, pero ahora en 5 partes iguales. Los cuartiles son en 4 partes iguales, los quintiles son en 5 partes iguales. Por lo tanto, vamos a tener entonces acá, que los quintiles van a ser entonces la misma función, vamos a utilizar cuantile. Lo que va a cambiar es la secuencia, ¿no? La secuencia ahora. Tenemos cuantile, lo que va a cambiar es la secuencia. Vamos a seguir trabajando con el diámetro, censo, diámetro. Y acá tenemos las probabilidades, props, ¿no? Y esa va a ser una secuencia. Siempre va a ser de 0 a 1 la secuencia, ¿no? 0 a 1. Lo que va a cambiar es el intervalo. Cada 0.2 simplemente. Así vamos a tener 5 partes en ese conjunto de datos. Entonces vamos a hacer correr ahora y vamos a visualizar acá los quintiles, ¿no? Hacemos correr y vamos a encontrar, bueno, aquí hay un error, dice quintiles, ya. A ver, acá, cuantile, vamos a ver bien. Si hemos escrito. Y aquí vamos a ver entonces si tenemos este. Bien, entonces los cuantile, censo diámetro, props, aquí vamos a ver, aquí tenemos un error. No hemos colocado la secuencia, ¿no? No tiene que haber, acá falta la secuencia. Entonces acá tiene que haber secuencia, es lo que falta, de 0 a 1 y cada. Entonces ahora sí nos tiene que correr. Vamos a limpiar la consola. Nos hemos olvidado la secuencia de valores para los quintiles. Y ahora estos son nuestros quintiles, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Tenemos entonces, estos son nuestros quintiles. Y ahora lo que vamos a hacer es interpretar, ¿no? Interpretar estos quintiles. Bien, entonces vamos a tener ahí. Tenemos estos resultados de los quintiles. Bien, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer en la interpretación? Ahora son en 5 partes lo que hemos dividido. Entonces la interpretación ahora va a ser la siguiente. Primero, tenemos que la probabilidad ahora de que las mediciones del diámetro sean menores o iguales a 62.1 centímetros es igual a un 20%, un 20%. Esa es la probabilidad. Luego tenemos que la probabilidad, ¿no? La probabilidad de que los valores de X sean menores
o iguales a 70 centímetros, entonces eso es igual a un 40%, ¿no? Entonces acá vamos a ver, aquí tenemos probabilidades, ¿está bien? Aquí también está bien. Entonces acá tenemos la probabilidad. Bien, entonces tenemos bien las probabilidades ahora. Ahora decimos acá, para el siguiente, la probabilidad de que X sea menor o igual, por ejemplo, a 79.6 centímetros. Entonces, esa probabilidad es aproximadamente de un 60%. Luego tenemos la probabilidad de que X sea menor o igual a un 92.3 centímetros, y esa probabilidad entonces es igual a 80%. Bien, entonces, esas son las interpretaciones, y nosotros entonces para culminar la interpretación podemos decir también que como la probabilidad de encontrar valores del diámetro menores o iguales a 62.1 centímetros es de un 20%, por lo tanto, la probabilidad de tener valores mayores a 62.1 centímetros es de un 80%. Debido a que la probabilidad de las mediciones del diámetro de que sean menores o iguales a 70 centímetros es de un 40%, por lo tanto, la probabilidad de tener valores mayores a 70 centímetros es de un 60%. La probabilidad de tener valores del diámetro menores o iguales a 79.6 centímetros es de un 60%, y por lo tanto la probabilidad de tener valores mayores a 79.6 es de un 40%. Y finalmente, la probabilidad de tener valores menores o iguales a 92.3 centímetros de diámetro es de un 80%, y por lo tanto la probabilidad de tener valores del diámetro mayores a 92.3 centímetros será aproximadamente de un 20%. Entonces, esa es la interpretación de lo que son los cuartiles y los quintiles en el caso del diámetro. Y lo mismo podemos hacer para la interpretación de los cuartiles y de los quintiles en el caso del volumen. Nosotros sabemos que por una parte tenemos los cuartiles que dividen el conjunto de datos en 4 partes. Tenemos los quintiles que dividen el conjunto de datos en 5 partes. Pero también tenemos también otro grupo de medidas de posición que son los deciles. Y los deciles son valores de la variable aleatoria una vez que estas son ordenadas de menor a mayor y que dividen el conjunto de datos en 10 partes iguales, Y por lo tanto, acá para nosotros vamos a decir que los deciles va a ser la función cuantile de R, ¿no? La variable va a ser, sigue el diámetro, ¿no? Y lo que va a cambiar son las secuencias. Entonces tenemos aquí las probabilidades, va a ser igual a la secuencia, siempre va a ir de 0 a 1, ¿no? De 0 hasta 1. Lo que va a cambiar es el intervalo. Ahora va a ser, no de 0 a 2, va a ser 0.1. Entonces vamos a tener ahora que los deciles, entonces son los valores. Aquí falta un paréntesis, no nos tenemos que olvidar. Y vamos a ver si no tenemos un error en el cálculo de los deciles. Acá tenemos un error, ¿no? Y entonces tenemos que ver cuál es el error que estamos cometiendo, ¿no? Entonces aquí tenemos cuantile, censo, diámetro, está bien, props, igual a secuencia de 0 a 1, bien. A ver qué más va a salir de ahí. A ver, vamos a hacer nuevamente, vamos a correr todo.
Bien, hay un error acá. A ver en qué parte puede ser. Bien, el error es el siguiente, ¿no? El error es el siguiente. Fíjense, acá hemos colocado, el argumento es primero la base de datos y luego coma props. Acá fíjense, hemos colocado el, la variable y lo hemos cerrado con paréntesis. Entonces, este es un error, no tenemos que cerrar porque es un argumento solamente de la función quantile. Ahora tenemos que verificar si tenemos los mismos paréntesis abiertos y cerrados. Aquí tenemos dos abiertos y tenemos dos cerrados. Ahora sí está muy bien. Bueno, vamos a limpiar la consola y ahora nos vamos y calculamos. Bien, ahora estos son nuestros deciles. Copiamos estos resultados. Bien, entonces acá vamos a tener ahora, fíjense, estamos dividiendo en 10 partes, ¿no? Y por lo tanto, acá vamos a tener ahora la siguiente interpretación, ¿no? Entonces vamos a tener primeramente que la probabilidad de que X sea, por ejemplo, menor o igual a 56.3 centímetros, ¿no? Es igual a un 10%. Y la probabilidad de tener valores mayores a 56.3 centímetros es de un 90%, ¿no? Aquí tenemos ahora la probabilidad de tener valores menores o iguales a 62.1 centímetros, va a ser entonces igual a un 20%. Por lo tanto, la probabilidad de tener valores mayores a 62.1 centímetros es de un 80%, ¿no? Luego tenemos la probabilidad de tener valores de X menores o iguales a 66.8 centímetros, y esa probabilidad es igual a un 30%. Por lo tanto, la probabilidad de tener valores superiores encima de 66.8 centímetros es un 70%. Y acá tenemos entonces la probabilidad de que X sea menores o iguales a 70 centímetros, y esa probabilidad es de un 40%, y por lo tanto la probabilidad de tener diámetros mayores a 70 centímetros es de un 60%, Y finalmente tenemos acá, finalmente tenemos para X menor o igual a 74.8. Fíjense ahora, coincidido nuevamente el quinto decil con la mediana y con el segundo cuartil. Entonces tenemos 74.8 centímetros, que sería entonces un 50-50. Por lo tanto, vamos a tener 50% está debajo del 74 y el otro 50% encima del 74.8 centímetros. Bien, entonces ahora tenemos acá probabilidad de que X sea menor o igual a 79.6 centímetros, y esa probabilidad es igual a un 60%. Por lo tanto, la probabilidad de tener valores del diámetro mayores a 79.6 centímetros va a ser de un 40%. Luego tenemos que la probabilidad de tener valores del diámetro, ¿no?, menores o iguales a 85.9 centímetros, ¿no?, es de un 70%. Y por lo tanto, la probabilidad de tener valores encima superiores a 85.9 es de un 30%, ¿no? Entonces, acá vamos a tener esa probabilidad de que X ahora sea menor o igual a 92.3 centímetros, ¿no? Y esa probabilidad entonces es de un 80%. Entonces la probabilidad de tener diámetros menores o iguales a 92.3 centímetros es de un 80%. Y por lo tanto la probabilidad de tener valores mayores a 93.3 es de un 20%, ¿no? Y acá tenemos también la probabilidad de que X sea menor
o igual a 101.9, 101.9 centímetros, y eso significa que esto va a ser igual a un 90%, y por lo tanto la probabilidad de tener valores mayores a 101.9 centímetros es de un 10%, ¿no? Entonces, esa es la interpretación de las medidas de posición, que serían los cuartiles, los quintiles y los deciles. Bien, entonces, este sería un video, el primer video de los métodos numéricos para el cálculo de medidas descriptivas. Lo que nos falta, y vamos a ver en la próxima clase, es dos medidas de forma, uno el coeficiente de asimetría y el otro la kurtosis. Bien, entonces vamos a dejar de compartir acá. Vamos a detener la grabación.